Bienvenidos amigos televidentes una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancur, un gusto poder estar con ustedes durante esta noche para presentarles este programa donde estaremos hablando sobre el sistema educativo de nuestro país. Para eso me acompaña Aldo Bazán, quien es representante de los padres de familia, y también el profesor y dirigente magisterial Humberto Montero. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Señor Bazán, voy a iniciar con usted porque el pasado lunes 1 de marzo inició el proceso o el periodo escolar en el país, periodo escolar que por lo menos el Ministerio de Educación ha señalado que durante este primer semestre será de manera a distancia. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esta posición del Ministerio de Educación? Bueno, nosotros como padres de familia, dirigentes y representantes de asociaciones de padres de familia, vemos con bien el primer trimestre que sea de clase virtual por todo lo que se está dando por medio de la salubridad en el país, por las condiciones de infraestructura que tienen los colegios y por la condición económica que tienen algunos padres de familia, pues que no han estado totalmente reintegrados a su trabajo y que pues han perdido su puesto también muchos. En ese sentido, en estas tres aristas que le hemos dado, estamos solicitándole también al Ministerio de Educación que todo el año 2021, no solamente el trimestre, se haga de manera a distancia y que ponga las condiciones oportunas para que los muchachos pues, puedan tener una forma a distancia más amigable que lo que fue en el año 2020. Esto conlleva a que los cuadernillos, el internet y los dispositivos le lleguen a tiempo a los muchachos para que puedan realizar sus clases sincrónicas y asincrónicas con sus docentes. Y esa es la posición pues, que le hemos planteado durante todo este tiempo al Ministerio de Educación para que en el periodo de este año 2021, que no se esté dando en las clases en las escuelas, se utilice para poder adecuarlas en las medidas de bioseguridad. Hay escuelas que no tienen baño, hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que tienen infinidad de necesidades y le estamos planteando que para poder volver a un regreso presencial, pues tendremos que tener las condiciones dadas para eso. Profesor Humberto Montero, lo incluyo en la entrevista y me gustaría conocer también la posición de ustedes como dirigentes magisteriales. Ya ha sido clara por parte del representante de los padres de familia. La posición de ellos ante las clases a distancia es similar a la que ustedes han planteado, profesor Humberto, como docentes que están preocupados por el tema educativo. Quiero saludar también al señor Bazán, dirigente de las asociaciones de padres de familia, y que mancomunadamente comparto lo que acaba de decir el compañero Bazán, toda vez de que nosotros el 30 de noviembre, la última reunión que tuvimos con las autoridades del Ministerio de Educación, manifestamos nuestra posición, que la educación se debe mantener a distancia virtualmente todo el año, porque la situación de pandemia no ha mejorado. Y lo decían el año pasado especialistas epidemiólogos, licenciados, que el COVID se iba a mantener hasta el año 22, pero ahí se puede manejar de manera progresiva y gradual a partir del próximo año. Todavía las condiciones no las tienen las escuelas, como lo ha dicho el señor Bazán. El decreto 25, que yo me canso de mostrarlo en el considerando, está prácticamente las normativas anteriores del año 2020, en donde el mismo Consejo de Gabinete, en un numeral 11, declaró emergencia nacional el 13 de marzo del 2020. Y ahí salió el decreto 472 que está vigente y no ha sido modificado, que ningún docente y ningún estudiante puede estar en las escuelas. Y usted puede visitar algunos colegios, tanto oficiales como particulares, y están haciéndole caso omiso a esto. ¿Por qué? Claro, el poder económico del país está abanicando, inclusive están saliendo los medios de comunicación, la empresa privada fortaleciéndose en un programa llamado Retorno Voluntario a Clase Panamá. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienen listos los contenedores llenos de zapatos, de pantalones, de todo, no garantizando las condiciones de la vida de nuestros docentes y de los miembros de la comunidad educativa. Mire, sí, nuestras escuelas, para poder mantener un retorno, tiene que existir la vacuna para todos los sectores de la comunidad educativa,
la limpieza, la desinfección de las escuelas, el protocolo, como dijo el señor Bazán. No hay medida de herramienta de protocolo de bioseguridad, solamente enseñaron un documento y la escuela no la ha puesto en práctica y abrieron el año pasado, en el 11 de octubre del 2020. Entonces, usted puede visitar mi escuela, la pongo de ejemplo, vaya para que usted vea, llegan padres, familias, estudiantes, cualquier cantidad de personas, y no hay bandeja, no hay gel, no hay ni la normativa. Eso es inadmisible. Y cómo él me educa, y aquellos que están abanicando esta entrada híbrida o presencial, nosotros no la vamos a aceptar hasta que garanticen las condiciones. Y no estamos poniendo obstáculos, licenciado. Una pregunta, no estamos poniendo obstáculos. Una pregunta a los dos, tanto al señor Bazán como al profesor Montero. Recuerdo que en el 2020 el punto de inflexión de todo este tema del sistema educativo era que los estudiantes no podían conectarse, de que los padres de familia estaban haciendo básicamente el rol de docentes, que los docentes estaban dejando muchos trabajos a los estudiantes, pero ahora veo que básicamente la opinión es similar, que las clases sean a distancia y que no haya un retorno a las escuelas. Le consulto a ambos y le hago cualquiera de los dos me puede responder la pregunta. ¿Qué les hizo cambiar de opinión y que las clases sean a distancia y no presenciales, tomando en cuenta de que ya se ha iniciado un proceso de vacunación? Ok, saludando al profesor Montero también. No hemos cambiado de opinión, Francés, no hemos cambiado de opinión. La opinión sigue siendo la misma. Nosotros siempre hemos apostado por la entrega de los dispositivos, por el Internet gratis para los estudiantes, la conectividad más que todo, sea gratis para los estudiantes, porque entendemos que primero está la salud de la comunidad educativa en general y luego viene la educación. No podemos tener personas educadas pero que estén enfermas. Entonces, en función de eso, nosotros nos hemos mantenido todo el tiempo diciéndole a las autoridades del Ministerio de Educación que necesitamos que estas aristas se cumplan. Ahora se agrava un poco más, como bien planteaba el profesor Montero, hay sectores económicos que están impulsando el regreso a clase sin nosotros tener una seguridad como padres de familia, como comunidad educativa, como docente, como administrativo, para que ese regreso se dé dentro de las escuelas. Entonces, por eso nosotros todavía estamos en pie de guerra diciéndole al Ministerio de Educación, o sea, no podemos, o sea, nosotros sabemos como padres de familia que la educación cara a cara con el docente es la mejor y sabemos que el año pasado hubo bastantes confrontaciones entre padres de familia, docentes, administrativos. Esas son cosas que pueden pasar y que van a pasar y que se pueden solventar en el momento, pero aquí lo que tiene que priorizar es la vida y la salud de toda la comunidad educativa, y nosotros sentimos como asociaciones de padres de familia que no se está tomando en cuenta eso, se está poniendo otros intereses por delante y luego ver qué va a pasar con la salud de los demás. Hay un ejemplo claro, nos comparan con todos los países del primer mundo con infraestructura y con estructuras administrativas mucho mejores que la de nosotros. Una vez han abierto las escuelas, han tenido que cerrarlas. Entonces, tú vas a poner padres de familia a comprar zapatos, a comprar uniformes, a comprar todo esto por un mes o 2 meses que después, no quiero ser pesimista, pero puede ser porque la experiencia en otros países lo ha dictado, nos vuelven a encerrar. ¿Y qué está pasando? Vas a poner al padre de familia a hacer un gasto innecesario sabiendo cómo está la economía. Creo que debe ser a distancia y debe consultarse con los verdaderos entes de la comunidad educativa para saber si en verdad se necesita ir regresando progresivamente a partir de 2022. El decreto 25 que hablaba el profesor dice en uno de sus puntos que se evaluará de acuerdo a cómo esté la situación de salubridad dentro del país para entonces ver si en verdad se necesita tener las clases presenciales. Señor Bazán, esa evaluación no la hemos hecho. Lo que hemos recibido es un bombardeo por parte de algunos medios de comunicación de que hay que ir a la escuela, hay que ir a la escuela y hay que ir a la escuela. Sí, nosotros está bien, hay que ir a la escuela. Señor Bazán, déjeme preguntarle algo, déjeme consultarle algo. Si bien es cierto, usted está en la posición como representante de los padres de familia, pero ¿qué va a pasar con estos muchachos que están en la comarca? Y se lo consulto muy respetuosamente. Muchachos que no tienen conectividad. ¿Qué va a pasar? Perdone. Muchachos que no tienen conectividad en las comarcas, que no hay señal de celular,
que no llega ni siquiera el tema de la señal de televisión, porque no existe un acceso, que son zonas muy, muy complicadas de llegar. ¿No estarían de acuerdo ustedes de que tal vez en esta zona sí se pueda dar clases presencial? Hay una cuestión aquí, Rancés. Ujú. El ministerio siempre ha hablado de clases a distancia, Ok. no virtuales. Cuando se habla de clases a distancia, dentro del programa ESTER, el programa ESTER no solamente es la clase sincrónicas que se da con los estudiantes, sino también las asincrónicas. ¿Qué significa esto? Los cuadernillos, las guías y los módulos que están dando el Ministerio de Educación debe llegar a tiempo. En el 2020 llegaron en diciembre, acabándose el año escolar. Exacto. Si eso llega a tiempo a las regiones donde los muchachos no tienen internet, ténganlo por seguro que lo van a poder desarrollar. Usted dice algo muy importante, hay escuelas que están dentro, por lo menos en áreas muy remotas, donde hay montañas. Allí nosotros pues le podemos decir al Ministerio de Educación, una vez se dé las condiciones de salubridad pertinentes dentro del sector donde está, pues que se pueda hacer tutoría de una semana donde el docente pueda llegar el docente pueda entrar haciéndose los debidos protocolos de salud, hisopado en la ciudad, porque en la región, porque son de 4 a 5 estudiantes. Eso se podría hacer. Lo que no me puedes decir es que todos vamos a entrar a clases presenciales cuando, por ejemplo, el YESCAB Duncan tiene 3.500 estudiantes y no lo va a poder. Sí, señor Bazán, pero el propio profesor Humberto señala que en el documento, en el artículo 25, se dice que no tienen que ir a clases, entonces se está afectando a una población que tal vez no tiene el acceso, que va a desertar y que necesita las clases. Profesor Humberto, nuevamente voy con usted, porque si ya escuchó la posición del señor Bazán, es que tal vez podría darse la oportunidad a estas zonas de difícil acceso o remota, de que tal vez donde hay aproximadamente unos 5 estudiantes por salón o menos, de que se dé clase presencial. ¿Estarían los docentes a favor de que se dé esto para evitar la deserción escolar que se dio el año pasado? Bueno, gracias, licenciado Rancés. Mire, antes de excelente pregunta, la opinión de los sectores magisteriales y padres de familia no ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque la educación a distancia, como lo dijo el señor Bazán, puede ser que tú entregues los materiales, los cuadernillos y virtual si hay conectividad. Nosotros nunca nos hemos negado. Lo que pasa es que el gobierno no quiere invertir. Nosotros en la mesa intersectorial que se creó en junio del año pasado, 2020, presentamos propuesta y contrapropuesta. ¿Y qué hizo el Meduca? Las propuestas de la asociación y los sectores magisteriales la engavetaron porque ellos querían que nosotros entráramos inclusive el año 2020 de manera semipresencial y lo hicieron con 19 escuelas, usted lo sabe, el 30 de octubre al 30 de diciembre, 19 escuelas lo hicieron de manera semipresencial y donde dice el Meduca que no hubo contagio ni docentes ni estudiantes. Claro, eran menos de 25. ¿Pero eran escuelas oficiales o particulares, profesor? Pero no estamos de acuerdo porque el decreto está vigente. Mire, se hizo un protocolo de retención. Ese protocolo lo tienen toda la regional y Meduca, donde se iba a hacer alianzas con instituciones locales, comarcales y los directores regionales para entregar el material impreso, guía, herramientas tecnológicas para esos lugares donde no hay conectividad. Y no lo hicieron el año pasado. Ese documento lo tienen desde el año pasado. No pueden llamar irresponsable a los docentes y a los padres de familia cuando es el gobierno que tiene que dar la conectividad, las herramientas para que esta educación a distancia y virtual se lleve por lo menos un 80%. Claro. Pero no se va a lograr porque, claro, no voy a invertir. Nada más le voy a dar tablet a algunos estudiantes de duodécimo, los cuadernillos que lleguen el otro año, las herramientas tecnológicas, la radio, todas esas cosas, todas esas herramientas que nosotros estamos solicitando. El gobierno no quiere invertir, como otros países lo están haciendo. Mire, lo peligroso de entrar a las escuelas. Ya nos ponen de ejemplo a Costa Rica, Colombia, y mire lo que está pasando en Chile. Está volando en educación y tuvieron que echar para atrás porque hubo rebrote. Profesor, en permítame. departamentos de Colombia también y Costa Rica. Permítame Esto hacer. es peligroso porque creen que los estudiantes no son, son inmunes y no
los estudiantes también se enferman. Tengo de que hacer COVID, una licenciado. pausa, profesor, tengo que hacer una pausa. Voy a la pausa y regresamos con usted para poder seguir ampliando este tema, porque seguramente la posición del señor Bazán, los padres de familia que están en su casa viendo el programa, sea un poco distinta. Tal vez haya padres de familias que digan, cónchole, yo tengo que hacer el trabajo de un docente o yo tengo que esforzarme un poco más para poder sacar a mi estudiante, o mi hijo no está aprendiendo como tiene que aprender. Y yo quiero preguntarles a ustedes, pero después de la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Esto es Cruce de Ideas. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Esto es Cruce de Ideas. Estamos hablando sobre el tema educativo. Antes de la pausa comercial, le señalaba algo a ambos, y es que los padres de familia que están en la casa, tal vez viendo el programa, que están haciendo el esfuerzo por sacar a su estudiante adelante, dirán, es que el año 2020 mi hijo no aprendió lo que tenía que aprender en una aula de clase. Y es entendible que no se quieran exponer tanto los profesores como los administrativos, y también hay padres de familia que han dicho, yo no voy a mandar a mi hijo a clase por temor a un contagio, porque se ha dicho de que a los muchachos no les da muy fuerte el tema del COVID-19, pero sí podrían ser asintomáticos y transmitir el virus, ¿no? La consulta es la siguiente y se las hago a los dos. Cualquiera de los dos puede responderme la pregunta. ¿Es correcto que muchos padres de familia, un gran porcentaje de los padres de familia, sienta que su hijo no está aprendiendo? Y vemos las cifras del año 2020 cuando el Meduca dice, es que muy pocos estudiantes reprobaron. Entonces, algo se estaba haciendo mal, porque cuando estaban en presencial, el índice de fracaso era mucho más alto. ¿Qué ha pasado ahí? Porque esto me causa la duda. Cuando están presencial hay más fracasos, pero cuando están a distancia hay menos fracasos y también hay más deserción. ¿Qué está pasando? Profesor Humberto. Bien, le digo, licenciado Rancés, el currículo priorizado lo implementó el Meduca, avalado por Meduca. Y cuando se nos presentó en la mesa intersectorial a los padres de familia y sectores magisteriales, nosotros manifestamos de que ese currículo había que revisar los contenidos del currículo, pero lo priorizaron porque ya tenían fecha de cumpleaños para entrar el 20 de julio del 2020, en 2 trimestres. Ahora son 3 trimestres. El esfuerzo que hace el docente virtualmente en cualquier plataforma con el estudiante, esa vinculación de manera virtual, no es fácil, pero tampoco imposible. Sabemos que no llena las expectativas. Nosotros, nadie nos puede reemplazar en un aula de clase. No, el virtual no nos puede reemplazar. Pero esas fueron las reglas y normas del juego que implementó el gobierno nacional. Y se mantiene idéntica, porque después de las clases televisivas, radiales, viene la clase del docente de reforzamiento. Después de eso, el docente le deja talleres al estudiante, en la cual hay un documento normado que los padres de familia tienen que apoyar en ese seguimiento y apoyo y orientación en los talleres a los muchachos de primaria, más de primaria, de preescolar a 6º grado. El acompañamiento del padre de familia en ese proceso de aprendizaje. Eso lo vincularon en la norma. Yo no le estoy diciendo al papá que haga el trabajo del niño. Él tiene que orientarlo, acompañarlo, tratar, porque el docente refuerza el taller, le manda las actividades. Y créame, en un día de clase, el docente son las 9 de la noche y están los papás, maestro, profesor, que esto, y no hay un desgaste también, hay un desgaste de parte tanto del padre de familia, estudiante y docente, porque el Meduca manda la línea de manera radical de que el docente y el padre de familia tenemos que mandar las actividades, tenemos que mandar al correo de cada escuela las evidencias de que el muchacho está haciendo el trabajo. Yo comparto medio con usted en el sentido de que no se puede cambiar las clases presenciales con las clases a distancia virtual.
pero se está haciendo un esfuerzo y vemos que cantidades de Sí. trabajo, ok, que se le mandan a los muchachos y nosotros hemos sido cónsonos y hemos hablado con nuestros compañeros, hemos mandado video y audio diciéndole que los lineamientos son flexibles, Claro. amigables, sin cero estrés para nuestros estudiantes y los Señor, padres de familia. señor Esa es mi Bazán, opinión. sí, señor Bazán, el profesor Humberto ha señalado que hay un desgaste porque los padres de familia básicamente están conectados con los docentes 24 horas al día, por decirlo así, porque obviamente están preocupados porque su hijo salga adelante con las clases virtuales. ¿Considera usted, señor Bazán, que es correcto que un padre de familia tenga que hacer, y lo digo con todo el respeto, profesor Humberto, hacer el trabajo de los docentes que es... No, yo no he dicho eso. No, Yo no he dicho profesor, eso. no estoy... Acompañamiento es otra cosa. No, yo le estoy diciendo personalmente, y le estoy haciendo la consulta al señor Bazán, está haciéndole el trabajo a muchos docentes, tal vez el profesor Humberto sea muy dedicado en su trabajo, pero hay docentes, porque me ha tocado ver, tengo sobrinos en la escuela y tengo muchos conocidos, donde docentes mandan no un trabajo por día, mandan hasta 15 trabajos por día y es el padre de familia que tiene que orientar a este estudiante. ¿Están realmente los padres de familia capacitados para poder orientar, señor Bazán, a estos estudiantes? Ok, mira, yo creo que hay que empezar por el orden jerárquico de las cosas. Sí. Aquí en Meduca dio unos lineamientos que deben cumplirse porque él es el regente y el que está dando los lineamientos. Dictatorialmente, como quiera, pero bueno, dio los lineamientos. Sabemos que hay docentes pues que no llegan a tener el rango de compromiso como Exacto. lo pueda tener el compañero Humberto y otros docentes que son muy buenos. Exacto. Pero también sabemos que hay padres de familia que la verdad piensan que dentro de la escolaridad de sus hijos, la escuela es una guardería. Entonces, Exacto. en función de todo esto, la pandemia nos tiene que ayudar a trabajar mancomunadamente para poder llevar la educación de nuestros hijos. Yo comprendo, hay papás que tienen un nivel de escolaridad de sexto grado y que si su hijo está ahora mismo en quinto año o en onceavo, dentro de un colegio que estudie ciencia y una clase de biología le llega, el papá no lo va a poder ayudar. Eso nosotros lo comprendemos y lo tenemos bien claro. Pero sin embargo, en ese nivel de interés del padre de familia que lo dicta la Constitución Nacional también, en ese acompañamiento que debemos tener como padre de familia dentro de la escolaridad de nuestros hijos, pues buscar la forma en que el profesor pueda ser más proactivo con el muchacho y ayudar en esa forma a sus hijos. Nosotros no estamos diciendo que estamos haciendo el trabajo de los profesores. Yo sé que de repente hay muchos padres de familia en casa que lo pueden sentir, Sí, y eso, a eso es lo que voy, porque voy a aclarar. Voy a aclarar algo, señor Bazán. Voy a aclarar algo, señor Bazán, y también al profesor Humberto. Yo no digo que usted ha dicho, ni que el profesor Humberto ha dicho, que están haciendo el trabajo los padres de familia de los docentes, sino que hay muchos padres de familia que sienten eso. Y lo digo porque he podido conversar con padres de familia que me han dicho, tengo que hacer yo el trabajo del docente. Y usted ha señalado algo muy importante, y es que las escuelas, muchos padres de familia la veían como una guardería. En eso estoy totalmente de acuerdo, que en aproximadamente unos 8 meses que tenían las clases presenciales, solamente se acercaban al colegio a conocer, y el profesor Humberto no me dejará mentir, porque sé que trabaja en un colegio oficial, padres de familia que solamente van una vez en todo el año a ver cómo están los estudiantes en el tema académico. Entonces, al punto que yo quiero llegar acá es, ¿realmente están los padres de familia capacitados para poder brindarle una orientación a estos estudiantes porque se están oponiendo a unas clases presenciales o están pidiéndole al Meduca, debo decir, que las clases no sean presenciales por lo menos este año? ¿Ustedes han recibido algún tipo de capacitación por parte del Meduca para brindarle la orientación adecuada a los estudiantes? Innata que traemos los padres de familia, porque nadie nos da un libro para ser padre de familia, Claro. la tenemos. Y créame que tenemos
arriba del 90% de los padres de familia que pueden llevar esa orientación a su acudido en el proceso de aprendizaje en este año 2021, cual lo estamos pidiendo que esa instancia, repetimos, primero es la salud, luego vienen los demás por añadidura. Hay padres de familia, y le digo, Rancés, con toda sinceridad, hay padres de familia que tienen un nivel de intelecto bajo y que tienen alguna forma de no poder ayudar a sus hijos. Inclusive yo tengo familiares que tienen intelecto bajo y que la verdad no pueden ayudar a sus hijos. Eso lo comprendemos, pero en el albor de buscar ese camino solidario entre la comunidad educativa, que ojo con esto, muchos años en presencial, ¿no? Siempre se ha tratado de tener la comunidad educativa en distorsión, tanto profesor contra administrativo contra padre de familia contra profesor. Eso tiene que cambiar si en verdad nosotros también queremos hacer una labor para esto. Y el padre de familia, dentro de su orientación, innata, vuelvo y repito, porque el Ministerio de Educación no nos ha dado orientación para eso, innata, como padre de familia, lo puede hacer y hay muchos que lo estamos haciendo. Que hay un porcentaje bastante bajo que diga que sí, le estoy haciendo el trabajo al profesor, bueno, es su derecho y de repente lo sienten así porque se sienten abrumados por lo que está. Sí. Pero no podemos decir que la mayoría, porque nosotros hemos hecho encuestas y la mayoría, pues, la verdad, prefiere la salud de sus hijos antes de que le vaya a pasar algo mucho peor. Organismos internacionales como UNICEF han mostrado su preocupación que países como Panamá no se le ha dado prioridad a retomar las clases presenciales, ya que consideran que con mayor tiempo fuera de las aulas de clases, el estudiante no regresaría al sistema educativo, es decir, que se crearía una deserción escolar. Profesor Humberto, ¿cuál podría ser su opinión ante esta posición de la UNICEF? Sí, claro. Yo he escuchado al señor Francisco Trejo de la UNICEF. Aquí hay organismos internacionales como el PNUD, Programa de las Naciones Unidas, en la cual está inmersa la UNICEF, que tiene que ver con la niñez del mundo, de todos los países, un organismo bien plantado desde que cuando se dio la pandemia en el 2020 comenzaron prácticamente a hacer estudios con referente a la situación de cómo poder dar esa oportunidad que nuestros estudiantes, ese proceso de enseñanza-aprendizaje no se perdiera. Pero los 21 países que mencionaron aquí, que vinieron a entregar algunas herramientas al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional, que salió en los medios de comunicación, yo no estoy de acuerdo tanto con el planteamiento de ellos, porque el contexto de nuestro país es otra cosa. Ellos hablan de Uruguay, de Costa Rica, Colombia y algunos de esos países que ellos mencionan que retornaron a la clase de manera híbrida, como México. Algunos estados y departamentos han echado para atrás porque donde un estudiante se contagie en un colegio, créame que tienen que cerrar la escuela. Y les digo algo, los colegios, la UNICEF tiene que saber que los niños también le da COVID, no son inmunes. Ellos lo saben y lo han dicho los especialistas. También se han enfermado niños de COVID aquí en Panamá. Y han muerto de eso. Ese tema de la UNICEF, que también está abanicando con el gobierno nacional para que entremos de manera híbrida, yo creo que aquí el contexto de nuestro país, el MINSA, el Ministerio de Salud, ha sido verdaderamente irresponsable desde el día 1 que se dio la situación de la pandemia. Mire, no le dieron el aval al viceministerio de Infraestructura. 12 meses las escuelas cerradas para que de 3.107 escuelas oficiales, miles de escuelas están enfermas. Hay escuelas que tienen el guano de los murciélagos, de la paloma, el chikungunya, el dengue, tiene otras bacterias, otro virus. Y COVID-19 lo que va a hacer que nos va a llevar porque están abanicando también este organismo y tú no puedes comparar Panamá, donde ha habido, claro, la letalidad baja, pero somos 4 millones. Yo les puedo decir, nosotros nos podemos vacunar en la segunda fase y vamos a regresar a la escuela porque eso es lo que se ve en el ambiente ya y en las redes sociales, que vamos a regresar a finales de abril, a cada uno en su turno. Pero los niños, ojo a los señores padres de familia, ojo, créanme que los niños también pueden darle el COVID y creo que esto tienen que medir
las consecuencias de este tema de ir semipresencial. Le digo algo, yo entro al colegio y el Meduca tiene 2, 3 días de clase. Si entramos, entonces hay papás que en su mayoría no quieren. Si en mi salón hay 35 estudiantes y entramos híbridamente, llegan 15, tengo que trabajar hasta las 2:30, llego a mi casa a las 3 de la tarde, yo no me voy a conectar con nadie virtualmente para darle clases virtuales, porque eso nos lleva un desgaste. O es híbrida o es virtual. Eso lo tiene que decidir el Meduca, porque se está escuchando que los estudiantes que no, los papás no los manden, nosotros tenemos que darle la clase virtual. Eso es un desgaste para el docente panameño y nosotros no lo vamos a permitir. Señor Bazán, su opinión ante lo que ha dicho el señor Humberto Montero, el profesor Humberto Montero. Bien, nosotros como padres de familia y al ver el bombardeo mediático por parte de organizaciones internacionales como la que ustedes acaban de mencionar, Sí. nosotros le hacemos una pregunta a las organizaciones internacionales que nos comparan con otros países. ¿Se habrán tomado la tarea de ir, hablando de los centros oficiales, primeramente, de ir por cada centro educativo, por lo menos de la provincia o aquí de la región de Panamá Centro, a ver cuáles son las condiciones que hay para que ellos digan que se pueden entrar a las clases presencialmente? Esa es la primera pregunta. Y te pongo un ejemplo, porque se habla de la deserción escolar porque te quedas en casa, porque te da cualquier tipo de problema o trastorno psicológico, lo que puedas tener. Pero le pregunto yo, ¿han considerado que, como dice el profesor Humberto, las clases sean híbridas y tú vayas por 2, 3 horas el estudiante vaya por 2, 3 horas de clase al colegio y el estudiante viene de las Garzas de Pacora, por decirte así, a la 24 de diciembre en un transporte colectivo, se está gastando el padre de familia semanalmente arriba de 15, 20 balboas? La economía no está para eso. ¿Qué crearía más deserción escolar? Porque yo estoy de acuerdo en cierta parte con lo que dice el profesor Montero, porque si yo llego, doy una clase y después en la tarde tengo que volver a conectarme con otras personas o con otros muchachos, pues tengo que tener una vocación demasiado grande y un desgaste que me voy a crear, y tanto para el padre de familia también puede crear ese desgaste. Sin embargo, pues no vemos una luz de parte del Ministerio de Educación que pueda decir, hey, la organización para estas presenciales son así. Y no la vamos a tener porque no la tienen, es la realidad, no la tienen. Entonces los organismos internacionales, nosotros como padres de familia organizados le decimos, señores, sí, está muy bien, las clases presenciales son las mejores, lo que ustedes digan, pero venga a ver las condiciones de los colegios aquí en la capital y en el interior ni se diga, y ustedes me van a decir si por medidas de bioseguridad los muchachos o la comunidad educativa en general puede llegar a dar clases en estos colegios. No se puede, o por lo menos en el 95% de los colegios no se puede. Entonces, hay que hacer un verdadero trabajo dentro de las escuelas para poder ponerlas a tono para que los muchachos puedan regresar. Es lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Educación. Pon las escuelas a tono y entonces hablamos para que los muchachos puedan regresar. O sea, la pandemia no es un típico resfriado que le da cada temporada que entran a los muchachos. No es un típico piojo que le da, que son enfermedades escolares, como le llaman. No, la pandemia es algo que puede crear la muerte. Y sí, los muchachos se pueden contagiar de COVID y pueden traer el COVID hacia su casa, aunque estén vacunados, porque la vacuna no te previene, no te quita el COVID, ni tampoco te previene que te dé, simplemente te va a la intensidad. Entonces, sí puede causar algún tipo de muerte en un paciente que tenga crónico dentro de su hogar. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y estoy completamente de acuerdo con el tema de las escuelas en mal estado, porque no es algo que viene del 2020, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, porque me ha tocado hacer coberturas en muchos colegios por lo menos de la ciudad capital y San Miguelito, en donde ni siquiera tienen o cuentan con el servicio de agua potable, y se habla de lavarse las manos constantemente para evitar el tema del contagio. Ha dicho el profesor Humberto que por lo menos en el colegio en donde él labora, ni siquiera tienen bandejas para desinfectarse los zapatos. Entonces, creo que el mensaje acá sería para el Ministerio de Educación que se busque y se reúna con los gremios, pero que no sea un tema de escritura, sino de actos, porque al final las palabras, yo siempre he dicho que se las lleva el viento, y los más afectados acá no son ni siquiera los docentes, son los estudiantes que realmente necesitan poder educarse y poder mantenerse, porque al final siempre se ha dicho que son el futuro del país, y si no se tiene una buena educación,
qué futuro nos espera. Ha sido todo por hoy. Le agradecemos tanto al señor Bazán como también al profesor Humberto Montero por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas. Recordémosles nuestras redes sociales rápidamente, @FTV05. Utilizando la etiqueta Cruce de Ideas usted puede emitir su opinión sobre este importante tema. Ha sido todo por hoy.